nosotros en la formulación de proyectos, a diferencia de Invierte, no solamente tenemos ahora la obligación de realizar proyectos de inversión, sino que también hacemos inversiones que no necesariamente son proyectos de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, estas inversiones que no necesariamente son proyectos de inversión son las llamadas inversiones IOR, ¿ok? Las inversiones IOR son inversiones que no necesariamente son proyectos, pero que sirven para optimizar la prestación de los servicios públicos que son dadas por las unidades productoras de servicios o UPS. ¿Okay? Entonces recordemos, en Invierte tenemos dos tipos de inversiones. Tenemos las inversiones de proyectos públicos y tenemos las formulaciones de las IOR. En este caso, vamos a revisar lo que es la formulación de los proyectos. En lo que es la formulación de proyectos de inversión, tenemos tres puntos importantes, ¿no? Lo que es la clasificación de los proyectos de inversión. Luego vamos a revisar cuáles son los contenidos mínimos que nos exige la norma para poder desarrollar la formulación de los proyectos. Y luego la metodología para, propiamente dicho, la formulación de los proyectos. Bueno, en lo referente a la norma, en la norma de Invierte, para lo que es formulación de proyectos, nosotros vamos a desarrollar lo que son las fichas técnicas simplificadas y las fichas técnicas estándar, que ambas son llamadas, digamos, estudios de baja complejidad. ¿Cuál es la diferencia o la especificidad de una ficha técnica simplificada y una ficha técnica estándar? Que la ficha técnica simplificada se utiliza ya para proyectos que sean menores a 750 UITs, que a UITs del año 2020 aproximadamente son 3.22 millones. Y para poder hacer un proyecto con una ficha técnica estándar, lo que tiene que cumplir es que este proyecto deba ser de menos de 15.000 UITs, o aproximadamente 64,5 millones de soles. Tanto lo que son las fichas técnicas simplificadas, la ficha técnica estándar o el perfil de los proyectos, están incluidos dentro del banco de inversiones. ¿Qué cosa es el banco de inversiones? El banco de inversiones es un aplicativo web que utiliza el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, en este aplicativo están justamente todo lo que son los anexos, los formatos, las fichas técnicas, los perfiles, que son documentos web que deben de ser llenados para poder formular y evaluar, darle la viabilidad a los proyectos de inversión. ¿Okay? Para lo que es un perfil es también denominado digamos, un estudio de alta complejidad, y los perfiles se deben de realizar para proyectos que sean menores de 1.750 millones o 407.000 UITs. ¿Okay? Anteriormente también se manejaba otro concepto, pero ya no está dentro de la norma, que se le llamaba perfil reforzado. El perfil reforzado estaba, digamos, establecido para proyectos que eran mayores a 407.000 UITs o más de 1.750 millones. ¿Okay? A continuación vamos a revisar lo que indica la norma acerca de qué cosa debe tener una ficha técnica.
¿no? ¿Cuál es el contenido mínimo que debemos nosotros incluir en la formulación de la ficha técnica de los proyectos? Miren, acá nosotros en la parte del contenido mínimo que nos indica la norma, debemos de poner, por ejemplo, cuál es el primer punto, lo que es la definición del problema y objetivos. ¿Y qué tipo cómo desarrollamos esta definición de problema y objetivos? Esa definición de problema y objetivos básicamente está enfocado en lo que tenemos que hacer nosotros, el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Que eso, digamos, es una metodología, es una técnica que nosotros utilizamos y que vamos a mostrarle en el curso que empieza el 14 de abril, ¿no? Ahí a ustedes les vamos a enseñar exactamente cómo nosotros realizamos ahí, cómo hacemos un árbol de problemas y un árbol de objetivos para poder cumplir con este primer punto del contenido mínimo de la ficha técnica. El segundo punto que tenemos que ver nosotros, acá en el contenido mínimo, es que debemos de cuantificar, debemos de lograr o debemos de indicar cuál es la cuantificación de la contribución al cierre de brechas del proyecto que estamos nosotros realizando, ¿no? Entonces, en ese momento tengo que contarles que en lo que es en el ámbito de Invierte, nosotros debemos, cada vez que nosotros vamos a matricular o inscribir un proyecto nuevo, este proyecto nuevo tiene que estar asociado a un indicador. ¿Y qué cosas son los indicadores? Los indicadores son son unas medidas que nos indican en cuánto debemos de cerrar las brechas de servicios públicos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a llenar esta ficha técnica con contenido mínimo, tenemos que cuantificar en cuánto un indicador está previamente matriculado en el banco de inversiones, perdón, va a contribuir a cerrar la brecha en el servicio público que nosotros pretendemos impactar con el desarrollo de ese proyecto de inversión, ¿no? Entonces, el tercer punto del contenido mínimo de las fichas técnicas tiene que ver con todos los otros, las líneas de corte o parámetros para la formulación y evaluación de los proyectos. ¿A qué se refiere esto de líneas de corte y parámetros? Básicamente lo que también nosotros hacíamos ya antes, cuando teníamos SNIP, es decir, tenemos que desarrollar lo que es la demanda, tenemos que desarrollar lo que es la oferta, los costos y los beneficios, ¿no? del proyecto de inversión que estamos realizando. Es decir, hasta la ficha técnica más simple de Invierte nos está exigiendo que hagamos un estudio, ¿no? Que hagamos un estudio donde vamos a hacer explícito o vamos a mostrar cuál es la demanda por el servicio público que nosotros pretendemos brindar con el proyecto que queremos llevar a cabo. También tenemos que hacer todo un estudio sobre la oferta actual del servicio que pretendemos brindar en un ámbito territorial. Y de todas maneras, tenemos que identificar lo que son los costos del proyecto, ¿no? Y los beneficios que van a obtener los pobladores por el uso, por el establecimiento de estos servicios públicos, ¿okay? El cuarto punto que también se incluye en lo que es la ficha técnica como contenido mínimo, tiene que ver con lo que es la información cualitativa sobre el cumplimiento de requisitos institucionales y o normativos para su ejecución y funcionamiento ¿de qué? Del proyecto de inversión. ¿Okay? ¿Y qué cosa es esta llamada información cualitativa sobre el cumplimiento de requisitos institucionales y normativos? No es otra cosa que tenemos que hacer todo un tema de
un estudio de todo lo que son los stakeholders o grupos de interés que están alrededor de nuestro proyecto de inversión, ¿no? Y cómo se explicita esta información cualitativa. Esta información cualitativa se plasma en el proyecto, ¿ya? A través de convenios, acuerdos de cooperación, acuerdos marco de cooperación interinstitucional, precontratos, contratos, ¿no? Y todo tipo de acuerdos en general que ayuden a blindar el funcionamiento, nos aseguren que nuestro proyecto de inversión va a enlazarse con todas las otras fuerzas vivas que ya se encuentran funcionando en el territorio donde nosotros vamos a intervenir con el proyecto de inversión. ¿Ok? Entonces, tan importante como la definición del problema, objetivos del proyecto, que nos va a ayudar a determinar lo que son las causas del problema y nos ayuda a definir justamente cuáles son las alternativas técnicas de solución para cerrar el problema, para levantar el problema. Tan importante como digamos, esa definición técnica del proyecto en sí, es todo lo que es la información o el taller, digamos, de involucrados del proyecto, ¿no? El producto de este taller de involucrados que tiene que ver con todos los acuerdos, convenios, marco, precontratos y contratos, se plasma en acuerdos y estos acuerdos deben de subirse a la plataforma de esta ficha técnica que se encuentra en el marco de Invierte. ¿Ok? Entonces, esta es la ficha técnica como contenido mínimo que nosotros tenemos que llenar. Miren, y la segunda, digamos, el segundo tipo de estudios que se debe realizar, que tiene que ver por el tema de la complejidad o el monto, ¿no? Que habíamos dicho que los estudios de perfil se hacen a partir de proyectos, ¿no? De 407.000 UITs o 1.750 millones de soles. Entonces, aquí en lo que es el estudio de perfil, los contenidos mínimos son muy similares a lo que es el contenido mínimo de lo que es la ficha simplificada. En lo que es el estudio de perfil como contenido mínimo, en primer punto, tenemos que desarrollar todo lo que es el diagnóstico del estado situacional o la necesidad que se pretende resolver y de los factores que van a influir en la evolución de este proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer un estudio de campo prácticamente, ir a buscar información de primera fuente para ver cuál es la situación de los ciudadanos, de las personas dentro de su ámbito territorial, para ver qué es lo que tenemos que resolver y cómo están interrelacionados alrededor este proyecto de inversión. ¿Ya? Entonces, el segundo punto del contenido mínimo de su estudio de perfil tiene que ver con la definición del problema y sus objetivos, que es muy similar a el primer punto de lo que es la ficha simplificada. Entonces, nuevamente tenemos que realizar en la práctica lo que le llamamos el árbol de problemas y el árbol de objetivos, que son dos tipos de árboles que tenemos que desarrollar como una técnica especial que, como les comenté, vamos a desarrollarla al detalle durante nuestro curso que empieza lunes 14. El tercer punto que tiene que ver con el estudio de perfil, el contenido mínimo, es que tenemos que realizar un estudio de mercado del servicio público, ¿no?
cuando nos referimos a ese estudio de mercado del servicio público, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver las condiciones de la actual demanda del servicio público y de la oferta, ¿no? Para poder ver cómo es que este mercado está siendo servido en el ámbito territorial. Como les había comentado, nosotros para la formulación de los proyectos de inversión tenemos muchas técnicas que ya están predefinidas y que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, de la técnica del árbol de problemas, nos va a, como les había comentado, no podemos nosotros determinar cuáles son las alternativas técnicas de solución. Y generalmente de este árbol de objetivos, del problema de objetivos, nos salen las alternativas técnicas y estas alternativas técnicas que nos salen del árbol de problemas, del árbol de problemas de objetivos, hacemos en el estudio de perfil el estudio técnico, el estudio de ingeniería, ¿ok? Ahora, en lo que es invierte, en lo que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, desde el año pasado, desde septiembre del año 2019, ha salido una guía general de formulación de proyectos de inversión, donde nos indica al detalle cómo es que tenemos que realizar o llevar a cabo justamente nuestros estudios técnicos, ¿no? En esta nueva guía de formulación de proyectos de inversión, por ejemplo, nos indica que tenemos que hacer hasta 5 tipos de estudios de ingeniería, ¿ya? Entonces, estos estudios de ingeniería o sea, en la práctica, los estudios de perfil que se está pidiendo ahora invierte en la actualidad, son estudios bastante detallados, ¿no? Entonces, los estudios de perfil tenemos que tener cuidado de de destinar los montos, específicos para poder llevar a cabo adelante todos estos estudios de ingeniería asociados, ¿ya? Antes en SNIP y en la primera parte de Invierte, no nos pedían niveles de estudios técnicos tan detallados. Pero ahora en Invierte, a partir como les comento, de la dación de la dación de esta guía general de proyectos, nos está solicitando de que hagamos un mayor estudio detallado de esto, ¿no? El siguiente punto de contenido mínimo para el estudio de perfil es que debemos de llevar a cabo la identificación, medición y valorización de los costos y beneficios sociales, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que armar un modelo, ¿no? Un modelo financiero del perfil que estamos desarrollando, ¿ya? Porque en este modelo financiero económico, nosotros vamos a determinar los precios y las cantidades que vamos a poner a disposición de las personas de los servicios públicos que ellos están demandando. ¿Y por qué te pide? No solamente te pide la identificación, la medición y la valorización de los costos, sino que también te pide que determines los beneficios sociales, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con beneficios sociales? Miren, nosotros cuando hacemos proyectos de inversión, la manera como nosotros vamos bueno, o el sistema de inversiones peruano eh, aprueba los proyectos es cuando estos proyectos generan beneficios sociales a la ciudadanía, a los ciudadanos, ¿no? Entonces, dentro del estudio de perfil, nosotros tenemos que hacer patente, tenemos que determinar cuáles son esos beneficios sociales. ¿Para qué? Justamente para llevar a cabo el siguiente punto del estudio del contenido mínimo de ese estudio de perfil, que es la evaluación social, ¿no? Entonces, la evaluación social
tiene que ver justamente con eso. La evaluación social es si es que mi proyecto tiene una rentabilidad social para las personas, para los ciudadanos. ¿Y qué cosa es la rentabilidad social o esa evaluación social? Es la diferencia de los beneficios sociales, perdón, menos los costos sociales. ¿Okay? Entonces, los beneficios sociales menos los costos sociales nos da lo que es la rentabilidad social y es la base para llevar adelante lo que es la evaluación social de los proyectos. Y como les comento, esta evaluación social de los proyectos es lo que en la práctica nos va a determinar si es que un proyecto es susceptible de ser aprobado o no ser aprobado, ser, como se llama en la gestión pública, viabilizado. ¿Okay? Y miren, y el último punto de lo que es estudio de perfil como contenido mínimo para el estudio de perfil es que tenemos que presentar un plan de implementación del proyecto y un análisis de su sostenibilidad. Este plan de implementación del proyecto no es otra cosa que hacer también un estudio de los stakeholders o de los grupos de interés que van a estar alrededor de mi proyecto de inversión, ¿no? Entonces hay que hacer una gestión proactiva con respecto a cómo los diferentes stakeholders que están alrededor de mi proyecto van a ver mi proyecto y lo van a ver de manera positiva, lo van a ver de manera negativa, lo van a ver de manera neutra, ¿no? Si es que, ¿por qué? ¿Por qué esto es tan importante? Porque muchas veces los proyectos de inversión no solamente es importante el financiamiento que se tiene del proyecto, no es solamente que el servicio que se quiere formular del proyecto sea un servicio que es muy demandado por la población, sino que un punto muy importante de los proyectos de inversión que ustedes van a desarrollar va a tener que ver con cómo se engarza este proyecto en el ámbito territorial con las otras instituciones que se van a encontrar alrededor de tus proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos enemigos dentro digamos, de los territorios a que realicemos algún proyecto de inversión. Y eso tenemos que identificarlo en la etapa de formulación, cuando hacemos todo este análisis de lo que se llama el análisis de stakeholders, que en la práctica viene a ser un plan de implementación del proyecto, ¿no? Entonces, es muy importante, es sumamente importante expresar este plan de implementación, ¿no? Y cuál es el resultado de ese plan de implementación. O sea, ¿no? Cuando ustedes van a llenar esta ficha de estudio de perfil dentro de lo que es el banco de inversiones, ¿no? Que es un aplicativo web donde ustedes llenan información, cuando ustedes van a poner plan de implementación, no solamente tienen que poner, bueno, yo voy a solicitar energía eléctrica a Electrocentro, voy a pedir agua a la empresa de alcantarillado de Tumbes, o voy a solicitar un permiso al ANA, digamos, al Ministerio de Ambiente. No tenemos que quedarnos simplemente en meras declaraciones, ¿ya? Para tener un adecuado plan de implementación, ustedes tienen que tener implementadas o tener ya conversadas estos acuerdos. Ustedes tienen que lograr acuerdos marco de cooperación general y luego acuerdos marco de cooperación específica, ¿no? Con las empresas privadas, ustedes lo que pueden hacer es llevar adelante precontratos o contratos que también los ayuden a eso. Una parte importante de este plan de implementación y que se encuentra también dentro de lo que es todo el plan de formulación de los proyectos
es que tenemos que declarar cuáles son el saneamiento físico-legal de los terrenos, ¿no? Del saneamiento físico-legal de las fajas de servidumbre y de los derechos de paso, ¿no? Porque nosotros que estamos, digamos, en la práctica de hacer proyectos de inversión, no solamente estamos en la parte académica, estos puntos en los cuales nos estamos deteniendo son los puntos álgidos, son los puntos más críticos cuando hacemos proyectos de inversión, ¿no? Los proyectos de inversión muchas veces fallan porque no se hace un correcto saneamiento físico legal de los terrenos, ¿no? Y se pretende hacer saneamiento físico legal de los terrenos en etapa de inversión o en etapa de expediente técnico o inclusive en la etapa de ejecución de los proyectos. Y ese momento no es el momento para hacer todo lo que es saneamientos físico-legales de los proyectos de inversión. El momento para hacer saneamiento físico-legal de los terrenos, fajas de servidumbre y derechos de paso es justamente durante la fase de formulación de los proyectos. ¿Cuándo? En esta etapa, en la etapa de los estudios de perfil o el llenado del contenido mínimo de la ficha técnica simplificada, la ficha técnica estándar. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Y también ahora, ¿no? También ahora, dentro de la nueva guía de formulación y evaluación de proyectos, que como les comento, ha sido emitida por el MEF en septiembre del año pasado, también tenemos que llevar adelante, llevar a cabo un análisis de sostenibilidad y un análisis de sensibilidad. Un análisis de sensibilidad de los proyectos de inversión. Y justamente a partir de la nueva guía de formulación, evaluación y ejecución de proyectos, nos indican dos maneras de realizar, de llevar adelante los análisis de sostenibilidad y sensibilidad. Vamos a llevar adelante análisis de sensibilidad estática y análisis de sensibilidad dinámica, ¿no? Estos conceptos son conceptos muy nuevos que muy pocas personas en la gestión pública las están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque estos conceptos de sensibilidad estática y dinámica están siendo tomados de la praxis del sector privado, que es lo último también que se está haciendo a nivel mundial, incorporar toda esta metodología de las sensibilidades para minimizar lo que es todo el tema del tratamiento de los riesgos dentro de los proyectos, que justamente en esta guía metodológica que les había comentado, tiene un capítulo completo que antes tampoco existía en el ámbito de SNIP. ¿Okay? Entonces, luego que hemos visto la parte un poquito normativa, ¿no? de la formulación de los proyectos, hemos visto quién es digamos, el área encargada de la formulación de los proyectos, es la unidad formuladora, ¿no? Y hemos visto cuáles son los contenidos mínimos que deben de tener los estudios a nivel de fichas técnicas estándar simplificada, que son las más simples, versus los contenidos mínimos que deben tener los estudios de perfil para proyectos que son de un mayor valor, de más de 1.750 millones de soles, ¿no? Entonces, luego de eso vamos a revisar cómo es que debemos formular los proyectos de inversión. La formulación de los proyectos de inversión sigue muchas reglas estándar como buenas prácticas a nivel mundial, inclusive, queridos alumnos, ¿no? Estas prácticas de cómo se formulan proyectos
han sido desarrollados por el Banco Mundial y estas buenas prácticas han sido adoptadas por el MEF acá en el Perú y las ha adaptado a nuestro sistema de inversiones peruano, ¿ya? Por ejemplo, cuando hacemos un proyecto de inversión, la construcción de del nombre de un proyecto de inversión, no es algo que es un capricho, sino que tiene directamente para sí una estructura ya preestablecida. ¿Cuál es la estructura para la construcción del nombre de un proyecto de inversión? Esta estructura es una estructura triple, ¿ok? Lo primero que tenemos que declarar o poner en el nombre, en la construcción de un nombre de un proyecto, es la naturaleza, es decir, tenemos que declarar qué servicio, o sea, qué se va a hacer con el proyecto. Y para declarar qué se va a hacer con el proyecto, ya la normativa de Invierte nos indica solamente 4 tipos de intervenciones, ya no indica más. O sea, la norma te dice que qué vamos a hacer cuando tenemos un proyecto. Podemos hacer la creación de un servicio, podemos realizar la ampliación de un servicio, el mejoramiento de un servicio público o la recuperación. Son estos 4, nada más. Ningún tipo de otro tipo de naturaleza. No nos pongamos a inventivos, ¿ya? Solamente existen esas 4 tipos de intervenciones o naturalezas para realizar proyectos de inversión, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando no existe un servicio en un territorio establecido y queremos implementar lo nuevo, algo que no existe, algo que existe, utilizamos la palabra creación, ¿ya? Y bueno, eh, esta palabra creación ya está establecido en la norma. No traten de cambiar este nombre de creación. ¿Por qué? Porque ya con el MEF hace cerca de 10 años tuvimos la discusión de por qué poner creación o poner otro tipo de naturaleza de un nuevo proyecto, ¿no? Eso no era, digamos, ya el MEF ha dicho, cuando no existe algo y va a existir algo nuevo, tenemos que poner la palabra creación. No nos tenemos que poner exquisitos y decir, oye, nosotros no somos Dios, entonces no podemos crear. No, no. O sea, ya esa es la palabra que se utiliza. Por favor, no se pongan también ustedes creativos. Entonces, acuérdense, tenemos dentro de la estructura de la creación del nombre, vamos a tener la primera parte, qué se va a hacer. La segunda parte tiene que ver con el objeto, es decir, qué servicio se va a proveer. Entonces, aquí tenemos que poner a qué servicio está dirigido el proyecto de inversión o el conjunto de servicios de proyectos que se van a brindar, ¿ya? Entonces, primero es qué se va a hacer, creación, ampliación, mejoramiento, recuperación, solo esos 4. Luego, del servicio que se va a pretender proveer, ¿no? Un servicio público no sé, de agua, saneamiento, electricidad, de lo que es canales de regadío, bueno, es el servicio que se va a proveer. Y la tercera parte en la construcción del nombre tiene que ver con la localización, ¿ya? Es decir, en qué territorio va a estar localizado el proyecto. Y acá tenemos que declarar si fuera en una comunidad, la comunidad, luego el distrito, luego la provincia y luego la región. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, tenemos que utilizar esta estructura. Primero lo que es la naturaleza, luego qué servicio se va a dar y luego en dónde, a nivel muy detallado. Entonces, de esa manera, ustedes se dan cuenta que todos los proyectos de inversión tienen una estructura definida y no tenemos por qué ponernos creativos, poner otro tipo de verbos en las naturalezas, ¿no? Y poner nombres de proyectos que sean un párrafo, 2 párrafos. No tiene sentido y en algún momento le pueden a ustedes cuestionar un nombre que no sigue su estructura. ¿Ok? A continuación, el segundo punto
muy importante en el tema de la formulación del proyecto tiene que ver con el diagnóstico en el área de estudio, ¿no? El área donde se va a brindar el proyecto de inversión. En ese sentido, nosotros cuando hagamos el proyecto de inversión, lo que yo siempre les recomiendo es que tenemos que declarar tres tipos de áreas, ¿no? Tenemos que declarar primero una gran área de estudio, que es en general, digamos, puede ser el área más grande de intervención de la unidad formuladora que está llevando a cabo el proyecto. Si es un gobierno local, ¿no? De un gobierno local municipal, el área de estudio va a ser el área del distrito, por así decirlo, ¿no? Luego tenemos que definir una segunda área llamada área de influencia potencial, es decir, todas las, digamos, el área donde potencialmente, técnicamente, podríamos brindar el servicio, ¿ok? ¿No? Entonces, ¿cuál sería ese? Es lo que estamos viendo acá en la diapositiva. Esa área de influencia potencial es todas las áreas verdes, tanto la verde clara como la verde más oscurita. Entonces, todo ese es el área de influencia. Ahí tenemos la localidad 10, la localidad 1, la localidad 2, ¿no? Y por último, tenemos que definir un área de influencia directa del proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces, esta área es la que vamos a declarar que donde directamente vamos a llevar a cabo el proyecto de inversión. Y ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué tenemos que declarar tres tipos de áreas? Porque cuando perdón, los proyectos de inversión, desde el momento en que se empiezan a formular hasta que se empiezan a construir, pasa mucho tiempo, ¿no? Y muchas veces, cuando ya vamos a construir el proyecto, alguna de las localidades o alguna de las calles o algún área de la que habíamos definido como área de influencia directa del proyecto, es posible, es plausible de que ya tenga el servicio que nosotros pretendemos brindarle porque se demoró mucho tiempo, digamos, hasta que, desde que se formuló hasta que queremos empezar a construir el proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite haber declarado un área de influencia potencial? Nos permite poder intercambiar localidades. Por ejemplo, si cuando ya vamos a construir el proyecto, la localidad 8 ya tiene el servicio que nosotros pretendemos brindar con el proyecto, lo podemos intercambiar con el área, perdón, con la comunidad, con la localidad número 2, ¿no? Y de esa manera no perdemos el presupuesto asignado a el proyecto para una de estas localidades que lamentablemente al momento que vamos a implementar ya tiene el servicio, ¿no? Entonces, porque si no, ¿y qué sucede? Si no declaramos nosotros al momento inicial, cuando estamos haciendo la formulación, este tipo de áreas de estudio, influencia potencial e influencia directa, si no la declaramos y luego pretendemos, queremos hacer un cambio sin haber declarado, lo que vamos a hacer en la práctica es una malversación. Entonces, hacer este tipo de definición, como les estoy comentando, les va a ustedes dar la facilidad de intercambiar y les va a evitar que puedan ser acusados de algún tipo de malversación o mal uso o que se han demorado mucho en empezar a hacer el proyecto. O sea, le va a salvar de temas técnicos, de temas de Contraloría y de temas con la población, porque van ustedes a ser eficientes con el uso del presupuesto que tiene que ver con los proyectos de inversión, ¿ya? Entonces, estos dos puntos son muy importantes, ¿ya? Otro de los temas que nosotros vamos a ver en el diploma de formulación, evaluación, ejecución y todo lo que es el tema de inversiones en el Perú, tiene que ver, nosotros tenemos acá en Desarrollo Global un planteamiento que se desprende del Sistema Nacional de Evaluación, que ese planteamiento
que está intrínseco en Invierte, que tiene que ver con que nosotros tenemos que formular los proyectos bajo un enfoque de cadena de valor, de cadena de valor. ¿Qué sucede con esto? Nosotros, cuando vamos a hacer un proyecto de inversión, ¿no? No solamente tenemos que cerrar, recuerden, eso lo vamos a ver también en el curso que empieza el 14, nosotros tenemos que cerrar brechas de inversión, porque ese es el enfoque que ahora tenemos en Invierte. El enfoque de Invierte es enfocarse en cerrar brechas de servicios públicos de cada uno de los sectores del gobierno central, regional y municipal. Entonces, ¿qué tipo de brechas tenemos? Tenemos tres tipos de brechas. Tenemos brechas de cobertura, tenemos brechas de infraestructura y tenemos brechas de cobertura e infraestructura, tenemos brechas de acceso a servicios y tenemos brecha de uso y apropiación, ¿no? Y nosotros cuando hacemos un proyecto de inversión pública, este proyecto de inversión pública tiene que cerrar los tres tipos de brechas en la formulación misma del proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos que tener un componente de cobertura de infraestructura dentro del proyecto, un componente de acceso a un servicio del proyecto y un componente de uso o apropiación de parte de la población Bueno, se ha en registrado el en su proyecto. Facebook. Entonces, tu proyecto tiene que tener esos tres componentes y cada componente tiene que tener un presupuesto y tiene que tener un planeamiento y tiene que tener actividades que tenemos que llevar adelante en el marco del proyecto de inversión, ¿no? Bueno, como les comentaba, en el proyecto, cuando nosotros vamos a hacer los proyectos de inversión, una parte importante que se desprende de todo lo que es la formulación es que tenemos que cerrar los tres tipos de brechas en los proyectos de inversión, ¿no? Y esas brechas son las que han sido establecidas justamente en la etapa de del diagnóstico que se hace en cada gobierno regional, en cada gobierno municipal o en cada sector, ¿no? Cuando decimos sectores son ministerios, ¿no? Entonces, es muy importante que estos diagnósticos sean muy bien hechos y estos diagnósticos son hechos explícitos en la etapa de planeamiento del Plan Multianual de Inversiones. ¿Ok? Entonces, por eso es que cada proyecto de inversión tiene un indicador asociado. ¿Ok? Cada proyecto de inversión tiene un indicador asociado que tiene que ser explícito, que tiene que ser inscrito en el banco de inversiones, que es donde inscribimos los proyectos de inversión, ¿no? También, si ustedes dicen, por ejemplo, profesor, nosotros queremos hacer un proyecto, pero este proyecto no tiene un indicador asociado que esté aprobado. Entonces, ¿qué significa, profesor? ¿Significa que no podemos hacer el proyecto de inversión? En un principio, indica que no podrían hacerlo en este momento, pero si ustedes llevan el curso, se van a dar cuenta de que la opción es que ustedes promuevan la generación de un nuevo indicador de acuerdo a la necesidad que ustedes han descubierto en el territorio donde, digamos, se encuentran las personas que tienen una necesidad específica de un servicio público. Entonces, eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a solicitar a la OPMI. ¿Qué es la OPMI? Es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que es la que debe de definir, los, que es la que debe definir los indicadores de los proyectos. ¿De acuerdo? Entonces,
este es un tema, este es un punto muy importante, ¿no? Nosotros tenemos, y eso es lo que vamos a desarrollar también en el curso, vamos a enseñarles toda esta metodología de la cadena de valor, ¿no? Con los componentes de que tenemos que hacer proyectos que cierren la brecha de cobertura de infraestructura y a la vez, en el mismo proyecto, como les comentaba, nuestros proyectos de inversión tenemos que formularlos de acuerdo a esta metodología de cierre de, digamos, de cadena de valor, del cierre de las brechas, del cierre de brechas de servicios públicos, ¿no? Y un punto importante que también habíamos comentado que vamos a desarrollar y que nos lo pide, digamos, nos lo pide digamos, los contenidos mínimos que tenemos que incorporar dentro de la formulación de proyectos, es justamente el planeamiento de cómo insertar nuestro proyecto digamos, tomando en cuenta que vamos a entrar a un territorio donde ya existen empresas, instituciones, gobiernos regionales, gobiernos locales. Entonces, lo que hacemos acá es una gestión de involucrados, se llama, ¿no? La técnica que vamos a utilizar acá se llama gestión de involucrados, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el producto de esta gestión de involucrados? El producto de esta gestión de involucrados es llegar a acuerdos y compromisos. Y estos acuerdos y compromisos, ¿cómo se ven, digamos, cómo se ven explícitos estos acuerdos y compromisos? A través de convenios, marco de cooperación o acuerdos específicos de cooperación o algún tipo de asociaciones o algunos precontratos o contratos. O sea, toda esta gestión de involucrados que tiene que ver con el planeamiento de los proyectos se ve plasmado en estos acuerdos y compromisos. Es decir, cuando ustedes van a llenar las fichas técnicas dentro del aplicativo web de Invierte, ustedes tienen que poner acuerdo número 1 con la Municipalidad de Lima, acuerdo número 2 con digamos, Luz del Sur, acuerdo número 3 con el municipio digamos, de San Borja, ¿no? Y estos acuerdos o convenios están enfocados en viabilizar la parte institucional de tu proyecto, que quiere decir que ninguno de estos stakeholders o grupos de interés importantes van a trabar para que tú puedas llevar a cabo tu proyecto de inversión, ¿no? O sea, y como les he comentado, ¿y eso cómo se hace? Justamente, acá lo tenemos en la lámina, se llama una gestión de involucrados a través de esta técnica, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer acá para poder definir esta técnica es la realización de una lluvia de ideas para ver cuál es la identificación de todos los grupos involucrados, los beneficiarios o entidades involucradas de manera positiva o negativa con la ejecución del proyecto de inversión. Y esto se hace luego en una reunión. Luego a todos estos grupos que has identificado, los invitas y los reúnes y haces un taller. Ese se llama taller de involucrados. Entonces ahí lo primero que hacemos es explicarle a estas instituciones o los representantes en qué es el proyecto, cuál es el ámbito del proyecto, o sea, le hacemos un resumen del proyecto y hacemos un trabajo dentro de ese taller con todos estos stakeholders para que hagan un reconocimiento de problemas, es decir, y les preguntamos, ¿no? ¿Qué problemas percibe cada grupo involucrado en relación al servicio que pretendemos brindar con el proyecto? Entonces ellos agarran, se reúnen, hacen unos papelógrafos y nos dicen qué problemas ven en nuestro proyecto. Luego de que ustedes se realiza eso, lo siguiente que tenemos que hacer es una visualización de los intereses. Luego que ellos ya han visto qué problemas hay, ahora le decimos ya, bueno, ¿y qué intereses pueden ustedes, digamos, exponer para poder resolver esos problemas que han sido percibidos? Y ellos mismos te van a indicar, bueno, los intereses que tenemos cada grupo para resolver los problemas son estos, ¿no? Y ellos mismos te van a dar las soluciones, ¿no?
problemas, los intereses, las estrategias, luego lo plasman en un acuerdo, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Estos acuerdos que se llegan en el marco de esos talleres, tenemos que tratar de hacerlos firmes. ¿A qué no me refiero con hacernos firmes legalmente? Podemos hacer estos acuerdos, tenemos que elevarlos digamos, a consejo regional o los elevamos a consejo municipal, o si es un ministerio o una resolución, una dirección, una resolución directoral o una resolución ministerial. De esta manera institucionalizamos, ¿no?, los acuerdos que se llegan para el apoyo que te van a brindar para tu proyecto de inversión, ¿no? Entonces, como se están dando cuenta, cuando formulamos proyectos de inversión, no solamente es importante la parte del qué es lo que la gente quiere, o sea, los ciudadanos. No solamente es importante que tengamos el financiamiento para hacer los proyectos. No solamente es importante el tipo de ingeniería o la alternativa técnica de solución para los proyectos, sino que tanto más importante que todos estos es que institucionalicemos a nuestros proyectos con respecto a cómo se va a engarzar económicamente, socialmente, institucionalmente en el territorio donde vamos a nosotros a llevar ese nuevo proyecto, ese nuevo hospital, esa nueva carretera, ese nuevo canal de regadío, esa nueva posta médica, ese nuevo colegio. Entonces, tenemos que engarzarlo institucionalmente con todos los entes que ya existen donde vamos nosotros a llevar el proyecto, ¿no? Entonces, ese punto es muy importante y como se están dando cuenta, ese punto se encuentra en dentro del contenido mínimo del invierte. Entonces, no podemos nosotros soslayarlo, no podemos dejarlo de lado. E inclusive, este tipo de, digamos, de actividades que nos pide el invierte, luego nos va a servir como criterio de priorización. ¿Qué significa un criterio de priorización? Significa que ese trabajo que hemos realizado nos va a permitir priorizar a mi proyecto con respecto a otros proyectos. ¿En qué? En que mi proyecto se va a priorizar para ser llevado a cabo antes que los proyectos que no tengan un trabajo institucionalizado de esta matriz de involucrados que responda, que tenga, digamos, productos como convenios firmados, reales, que dan sostenibilidad a tu proyecto, ¿no? Nos va a permitir inclusive eso, o sea, no es solamente declarar, mi proyecto tiene que ver con el agua, tiene que pedir permiso digamos, al municipio, tiene que pedir licencia. Si ustedes ponen eso en la matriz de involucrados, yo no priorizo su proyecto como autoridad, yo su proyecto no lo priorizo y no lo llevo adelante porque me indica que ustedes no han trabajado, me indica que ustedes no han ido a campo y no han neutralizado a los posibles enemigos que pueda tener tu proyecto al momento que vas a tú construirlo ya en campo. Entonces yo como autoridad, como alcalde, a tu proyecto que tú has hecho tú como líder del proyecto, no te lo apruebo mientras no me muestres los acuerdos, los convenios, los precontratos, los saneamientos físicos legales de los terrenos, de la faja de servidumbre, los derechos de paso, ¿no? Entonces, esa sí es muy importante, ¿no? Entonces, luego, nosotros también vamos a llevar adelante también la definición del problema y sus causas. Miren, nosotros con con la formulación de los proyectos de inversión, uno de los principales temas que vamos a llevar a cabo es que tenemos que realizar nuestro árbol de problemas y nuestro árbol de objetivos, ¿ya?
Entonces, al realizar nuestro árbol de problemas y nuestro árbol de objetivos, nos va a permitir establecer primero las causas por las cuales nosotros tenemos el problema identificado por parte de nuestros ciudadanos, ¿ya? Entonces, si esto nos está permitiendo determinar las causas, atacar a las causas va a significar eliminar el problema, ¿ya? Y entonces, esa eliminación del problema se va a dar a través de atacar esas causas con solucionar esas causas con los medios de solución al problema. Y estos medios de solución al problema van a ser justamente las alternativas técnicas de solución que en la práctica nos van a brindar qué tipo de infraestructura educativa, qué tipo de infraestructura de salud, qué tipo de infraestructura hidráulica, qué tipo de canal de regadío, qué tipo de carretera o pista vamos a hacer, porque nos va a ayudar a definir la problemática, ¿no? Problemáticas con respecto a la provisión de los servicios, es decir, que los servicios no cumplen con estándares de calidad, ¿no? O una problemática de difícil acceso, es decir, si alguien tiene acceso, pero estos accesos se llevan a cabo con mucha dificultad que estamos viviendo en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros les planteamos también y les vamos a plantear en el curso que va a empezar el día 14, va a tener que ver justamente con eso también, ¿no? O sea, les vamos a plantear que en la formulación de los proyectos tenemos que identificar bien la problemática para identificar cuál va a ser la alternativa técnica de solución que va a ayudar digamos, a eliminar la causa de los problemas, y con una alternativa técnica de solución que tiene que cerrar las brechas de cobertura o infraestructura, tiene que cerrar las brechas de acceso de servicios, es decir, quién va a manejar esa infraestructura que estás construyendo, cómo la va a operar, cómo la va a mantener, cómo va a brindar el servicio, ¿no? Entonces, un proyecto no es solo construir una obra física, un proyecto tiene que ver con quién lo va a operar. Y lo más importante de un proyecto no es la infraestructura de la obra física, no es lo más importante es quién opera, quién da el servicio, sino lo más importante es que cerremos la brecha de uso, es decir, que la población pueda lograr tener el servicio público de salud o el servicio público de educación, ¿no?, que necesita para mejorar su calidad de vida. Y ahora más que nunca con este tema de la pandemia, es mucho más importante que tengamos servicios públicos robustos. Entonces, cuando hacemos un proyecto, tenemos que cerrar las tres brechas. Y justamente les vamos a plantear también en el curso que empieza el 14 y luego el 14 de abril y el otro comienza en mayo, les vamos a plantear también que incorporar un componente TIC, es decir, tenemos que cerrar las tres tipos de brechas, tenemos que realizar los proyectos de inversión incorporando un componente de tecnología, incorporando Internet en todos los proyectos para poder hacer controles remotos o todo lo que es la transformación digital del Estado, ¿no? Entonces, todo nuevo proyecto de inversión cierra las tres brechas que le he dicho. Adicionalmente, tiene que tener conexión a Internet, tiene que tener toda una metodología digital dentro del proyecto de inversión. Y a la vez tienes que tener un esquema de crecimiento, de masificación de servicio público. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Esa es básicamente nuestro planteamiento, que tiene que ver con, vamos a elaborar también en
En el curso que va a empezar el 14, vamos a desarrollar también un punto muy importante de invierte, que son las inversiones que no son proyectos de inversión, que son las llamadas inversiones IORs, ¿no? Las inversiones IORs nos sirven ¿para qué? Nos sirven para optimizar los actuales servicios públicos que ya están en funcionamiento, ¿ok? Y el marco normativo actual de Invierte nos permite hacer proyectos nuevos, pero también nos permite potenciar, ¿no? Nos permite optimizar los actuales servicios públicos existentes. Y esto es con una metodología muy rápida, muy ágil, para poder intervenir y optimizar lo que ya existe en este momento. Es decir, si le falta un consultorio más, podemos hacer un consultorio más rápidamente, sin hacer un nuevo proyecto. Si nos falta comprar equipos para el tema de respiradores, por ejemplo, eso se hace con una IOR, señores. O sea, para comprar un respirador, eso se hace a través de una IOR, ¿no? Entonces, eso también vamos a explicarles. O sea, el curso que vamos a iniciar, vamos a ver cómo vamos a dar una respuesta rápida e importante a la coyuntura que nos está tocando vivir en ese momento a través de conocer el sistema de inversiones y aplicarlo para poder superar este problema en el cual estamos todos involucrados en ese momento en todo el mundo, pero que en el Perú tenemos que darle respuesta con el sistema de inversiones que actualmente tenemos y que está listo para ello, pero tienen ustedes que capacitarse, tienen que conocer lo que vamos a exponerles en el curso que empieza el día lunes. Entonces yo en ese momento quiero darles las gracias por haber asistido al seminario, ¿ya? Y definitivamente tomen nota del teléfono de nuestra coordinadora del curso, yo los espero el día lunes, el día 14, para que podamos iniciar y ustedes puedan conocer el sistema, para que podamos a este nuevo reto que nos ha dado la pandemia y justamente podemos responder rápidamente con la ejecución de inversiones en general, ¿no? Las inversiones pueden ser proyectos nuevos o inversiones de optimización, que es lo que vamos a tratar también en el marco de nuestro curso, al cual los invitamos el día 14. No se olviden de matricularse. Si se matriculan el día de hoy tienen un descuento de 50 soles, y yo en ese momento me despido y espero que puedan poder encontrarnos nuevamente en el diploma que iniciamos este día 14. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, economista Ulloa. De verdad ha sido un privilegio tenerlo el día de hoy y que nos pueda brindar un poco más de conocimiento, un poco más de información sobre este tema tan importante. Hoy aprendí con usted un nuevo término, ¿no? Engarzar. Engarzar, y bueno, ya saben, este 14 estamos iniciando el diploma de formulación y evaluación de proyectos de inversión, ¿correcto? El cual va a poder ayudarlo a usted a poder, como nos indicó el economista Ulloa, a poder llenar las fichas, el llenado de fichas, porque va a haber una clase práctica exclusiva solo para el llenado de fichas. También vamos a ver las inversiones IOR, ¿no? Estas nuevas inversiones denominadas IOR, y sobre todo, lo que me llamó mucho la atención, los criterios de priorización, ¿correcto? Entonces, todo esto es un 10%, un 5% de lo que usted va a conocer este 14 de abril en el diploma de formulación y evaluación de proyectos de inversión, ¿correcto? Así que están invitados todos ustedes este 14, ¿no? A inscribirse al diploma en formulación y evaluación de proyectos de inversión. ¿Dónde van a pedir información? ¿Dónde van a poder inscribirse? Pues yo soy Lisette Navarro y estoy encargada de este diploma. Solo por favor soliciten
su descuento y la información pertinente al 932-409-380, 932-409-380, ¿correcto? Y por favor nos solicitan lo que es su descuento. Descuento de 50 soles, ¿correcto? Para todos aquellos que nos dejen todos sus datos y que estén interesados en participar este 14. Así que, bueno, sin más, agradecerles a cada uno de ustedes por su participación, por ser parte de la familia de Desarrollo Global. Lo que nosotros buscamos con estos seminarios es que usted pueda tener mejores herramientas para el desenvolvimiento, ¿no? en sus labores en la gestión pública, ¿no? A nombre de la familia de Desarrollo Global, le damos las buenas noches, sin antes recordarles que todo el equipo de Desarrollo Global está trabajando desde sus casas para poder brindar una mejor capacitación. Recordarles que todos nuestros programas están vigentes y van a ser en vivo y en directo, tal como nuestro seminario. ¿Correcto? Así que los invito a participar y visitarnos a www.desarrolloglobal.p para que puedan conocer toda la gama de cursos, diplomas y el diplomado, ¿correcto? Así que soy Lizeth Navarro y a nombre de Desarrollo Global, muy buenas noches. Si te gustó este video y quieres aprender más, te invitamos a ver todos los programas en gestión pública de nuestra página web www.desarrolloglobal.pe y suscríbete a nuestro canal.